9 de la noche con 33 minutos. Es momento de analizar nuestro segundo tema en Cala Medida, y este es un aspecto que le estábamos dando a conocer desde inicio de semana: la visita de un alto funcionario de los Estados Unidos. Brian Nichols es el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos. Sostuvo una reunión con el sector empresarial del país, donde expuso que para aumentar la inversión y crecimiento económico debe haber un ambiente propicio. El subsecretario de Estado también se reunió con líderes indígenas, con quienes abordó el tema de la democracia y la situación actual que se vive en el país. Nichols también se reunió con el binomio electo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera para dialogar sobre temas de preocupación en el proceso de transición y sobre la continuidad de la agenda de trabajo entre ambos gobiernos. Todo esto bajo un ambiente de paz. Además, se reunió con el canciller Mario Bucaro, con quien dialogó sobre temas de transición también y de la cooperación bilateral. Así que, Fernando, justamente a inicios de semana también abordábamos este tema, que había mucha expectativa por la visita de altos funcionarios de los Estados Unidos en nuestro país, estas visitas que iban a tener con distintos sectores, porque destacamos el sector empresarial, la población indígena, también las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y el binomio electo. ¿Cuál es la lectura y también los resultados que se han tenido? Bueno, definitivamente es una visita muy importante para Guatemala. Definitivamente estamos hablando de una agenda en donde precisamente el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, plantea esquemas de visita, no solo a Guatemala, sino también a nuestro hermano vecino El Salvador. Y precisamente esto se da en un momento donde la etapa de transición de las elecciones en la República de Guatemala han generado una serie de noticias, no solo a nivel nacional, sino que internacional, en donde Guatemala precisamente es hoy por hoy un tema y un motivo de charla política a nivel de muchos espacios dentro de la cooperación extranjera. Entonces, acá entendemos que precisamente la visita del subsecretario precisamente es porque Guatemala, El Salvador, Honduras, esa parte del trifinio norte del bloque centroamericano, genera una importancia muy radical en la toma de decisiones sociopolíticas y geopolíticas para Estados Unidos. No podemos dejar a un lado que somos el espacio territorial del bloque centroamericano que le genera el movimiento en cuanto a migración irregular a Estados Unidos, y esto precisamente va haciendo que la importancia de proyectos, inversiones y la atracción y la posibilidad de atraer inversión de Estados Unidos hacia el país vaya a la par, vaya de la mano con cómo se están implementando programas para evitar este flujo migratorio que no solo sale desde Guatemala, sino que de los países que ya mencioné. Naturalmente, el espacio para Estados Unidos es porque Guatemala es uno de sus principales socios comerciales. Estamos hablando que la historia de la República de Guatemala lleva consigo muchos espacios de total preponderancia del actuar de Estados Unidos en función de lo que en Guatemala ha sucedido durante los últimos 80 años. Entonces, ¿qué pasa? Si analizamos la figura de Estados Unidos desde mediados del siglo pasado hacia acá, ha sido un papel muy importante en materia de la política que Estados Unidos ha tenido hacia Guatemala y viceversa. Entonces, tener la visita de altos funcionarios del gobierno actual de Joe Biden definitivamente demarca cómo la importancia de nuestro país está dentro de las prioridades, de las primeras prioridades para la agenda política de Estados Unidos. Tenemos que entender esa perspectiva y definitivamente acá no hay otra explicación. Entonces, lo que sucede hoy por hoy con este esquema de cómo hay sectores que lanzan información a los 4 puntos cardinales de lo que está aconteciendo después de nuestras elecciones, definitivamente Estados Unidos tenía que decir, ok, vamos a visualizar en primera persona cómo se está manejando la situación dentro de esa democracia guatemalteca y estar con la certeza que esa democracia no esté en peligro.
Este era de los temas, por así decirlo, en donde había más expectativa por la coyuntura que se está viviendo. Las relaciones bilaterales se van reforzando en cuanto a la democracia, este proceso de transición, que sea de forma transparente, que se lleve a cabo de forma pacífica, pero llamaba mucho la atención, por ejemplo, estas últimas reuniones que se tuvo con el sector empresarial, en donde lo que buscan es el crecimiento económico no solo de Guatemala, sino de la región. Es por ello que, tal como mencionabas, ahora se encuentran en El Salvador, pero para ello debe haber un ambiente propicio, y esto ya se relaciona con otros temas que son también de interés a nivel regional, que tienen que ver con la migración, en la seguridad. Mira, ese concepto que acabas de dar me gusta mucho porque explica qué es lo que está pasando en nuestro país. El acontecer de hoy por hoy en cuanto a la democracia, en cuanto a lo que acaba de suceder en materia de la primera y segunda vuelta, el binomio electoral que se declara como ganador después de ese conteo de votos, pues obviamente tiene a Guatemala en un espacio que al día de hoy todos los sectores involucrados pues seguimos esperando qué es lo que va a suceder. Y es una espera que cada 24 horas evoluciona. Y cada 24 horas te das cuenta que hay elementos nuevos, que unos dicen pues precisamente que hay problemas para el 14 de enero, otros te dicen que no. La venida precisamente de este funcionario del gobierno de Estados Unidos genera ese saber que Estados Unidos está al 100% pendiente de que los resultados obtenidos en la segunda vuelta sean los resultados que se respete por parte de todas las instituciones involucradas en el mantenimiento de la soberanía y la democracia guatemalteca, y que el 14 de enero pues obviamente tome posesión quien el pueblo decidió que quedara para ejercer la presidencia los próximos 4 años. Definitivamente, si analizamos a profundidad qué es lo que maneja como interés de Estados Unidos, pues naturalmente todos los proyectos de inversión social, todos los proyectos en materia de los inversionistas que puedan pues atraer mejores oportunidades para Guatemala, y con esto evitarle a Estados Unidos ese dolor de cabeza que tiene todos los días con el esquema de la migración irregular, pues definitivamente va a ser siempre un espacio de mucho interés para este país, que es, pues como ya hemos dicho, uno de los principales, si no es que el principal socio económico para la República de Guatemala. Otro de los temas que han ellos destacado es el de la seguridad, pero también nosotros veíamos a través de las redes sociales cuáles eran las posturas de los sectores con quienes estuvo relacionándose y reuniéndose Brian Nichols, y él mencionaba que se iban a abordar estos temas de máxima prioridad a nivel regional. Entonces, ¿qué se espera ahora que ya se encuentra en El Salvador? Porque obviamente, si bien quizás tuvieron ciertos compromisos, ciertos convenios en Guatemala, también con El Salvador son temas que se comparten al final de cuentas. Entonces, ¿cuáles podrían ser los próximos pasos para una futura visita? Bueno, definitivamente establecer una verdadera y real certeza jurídica en Guatemala. Hoy por hoy, si hacemos una encuesta y le preguntamos a cada 100 guatemaltecos qué opinan si existe o no certeza jurídica hoy por hoy, y te puedo asegurar que por lo menos un 80% te va a decir que no y un 20% que sí. Es realmente un sentir muy generalizado en cuanto a que las circunstancias que se están viviendo entre instituciones públicas, entre instituciones tanto de aplicación de leyes ordinarias como otras de aplicación de leyes de rango constitucional, pues ha generado una pugna que al día de hoy precisamente te hace pensar, ok, ¿qué va a pasar en mi país? ¿Vamos a seguir siendo como hasta el día de hoy un país libre, un país democrático, un país en donde el poder constituyente, es decir, esa soberanía del pueblo que determina quién es el que va a gobernar los próximos 4 años, sigue intacta? O esto va a tener otro resultado? Por supuesto, esto es lo que nos alarma a todos los guatemaltecos, pensar que el resultado no sea lo que la mayoría de la población decidió en las urnas en esas 2 vueltas electorales. Entonces, hoy por hoy, pensar en que haya una próxima visita, claro, sería lo ideal, pero ¿qué podemos ofrecer cuando Brian Nichols se va a El Salvador y ve a un país totalmente renovado, totalmente distinto en materia de política interna, en donde hoy se respira mucha más certeza jurídica de lo que creo cualquiera de los demás países del bloque centroamericano pueden ofrecer?
obvio que la estructura de decisión del gobierno de Estados Unidos en materia de ayuda, inyección de proyectos, inyección de dinero para programas y proyectos de desarrollo social no tiene comparativo de lo que puede generarse en un país como El Salvador con esa certeza jurídica que está viviendo hoy por hoy versus las circunstancias aquí en Guatemala que tienen a la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas preocupadas, porque no se sabe si el día de mañana realmente vas a tener la posibilidad de poder llevar esos frijoles, esos huevitos, esas tortillas hacia la mesa en tu hogar. Entonces, es un esquema muy, muy complicado. Por supuesto, Estados Unidos, estoy 100% seguro que estará pendiente de cada uno de los pasos que evoluciona en esta situación jurídica y veremos qué sucede ya de aquí, terminando prácticamente octubre, ¿verdad? Empezamos noviembre, diciembre, y ya solo es de esperar para el 14 de enero que se dé la transición, tal y como lo mandata nuestra Constitución y la Ley Electoral y de partidos políticos. Probablemente en una próxima reunión, ya tomando en cuenta la situación tal como tú mencionabas de otros países, el contexto, pues habrá una serie de recomendaciones de buenas prácticas que podamos tener, pero no solo las recomendaciones, sino también la guía de cómo hacerlo y como tú mencionabas, que haya realmente voluntad por parte de las autoridades para ello. Para finalizar, hay que resaltar este acercamiento que se tuvo con poblaciones indígenas, el tema del diálogo para el fortalecimiento de la democracia y también que ya estamos cada vez más cerca de este 14 de enero, cómo aprovechar esa cooperación que las autoridades de Estados Unidos brindan a Guatemala, no solo cooperación económica, sino también técnica. Bueno, definitivamente el acercamiento con estas autoridades y grupos indígenas te explica mucho de cómo Estados Unidos hoy está viendo el poder que ejerce dentro de la sociedad, la organización y la capacidad organizativa y comunicacional interna que tienen este tipo de organizaciones. Cuando analizamos las etnias que conforman a Guatemala, nos damos cuenta que de verdad, de esas 4 etnias, lo que la historia nos ha marcado es que ninguna ha tenido una organización tal y como hoy la están teniendo, pues precisamente esta organización maya. Entonces, ¿qué sucede? Lo que busca Guatemala es tener precisamente un ordenamiento en sus decisiones internas respecto a lo que el pueblo busca de sus instituciones públicas. No solo la institución como tal, sino entender que la institucionalidad de cualquier dependencia se puede ver afectada porque la decisión de quienes están dirigiendo esas dependencias no sean las acordes a lo que establece la norma jurídica. Y cuando nos damos cuenta que de todos los sectores de la sociedad guatemalteca, los que están hoy pujando, pidiendo, manifestando, ejerciendo ese derecho constitucional de manifestar cuando hay algo que no te parece, pues es básicamente solo un grupo, pues esto te pone en que pensar. Y es por ello la decisión política de generar ese acercamiento con estos espacios y analizar realmente cuál es el contexto de ellos, qué es lo que realmente están buscando y hacia dónde van. Porque pues hay que entender que hoy los puntos en donde tenemos bloqueos el día de hoy, pues son por el mismo grupo con el cual se reúne Brian Nichols. Y precisamente entender si esto va a ser algo propositivo para el país y de qué manera. Son distintos puntos a abordar en este tema y lo que sí sabemos es que tanto en este como en el anterior que hablábamos sobre el tema electoral es que las interpretaciones son varias, pero es para que la población conozca distintos puntos de vista y ellos mismos vayan generando su propio criterio. Fernando, como siempre ha sido un verdadero gusto poder acompañar. Un gustazo tenerte acá, Ligia, a la mejor de las noches. Amigo y amiga televidente, le deseo un excelente descanso y nos vemos mañana acá en A la Medida por TN23.